Yo era simplemente un repartidor divorciado, dejando un paquete en una casa cualquiera, cuando un anciano desconocido reconoció mi rostro y se puso a llorar. Lo que me contó después sobre el secreto de mi abuelo en la guerra de Vietnam me hizo entender por qué mi familia siempre había luchado con el dinero. Mi nombre es Darnell Morales, y si me hubieran dicho hace 6 meses que estaría usando un uniforme marrón de repartidor en lugar de mi traje de gerente regional, me hubiera reído en tu cara. Pero la vida tiene su manera de humillarte cuando menos te lo esperas. A mis 38 años pensaba que lo tenía todo resuelto. Buen trabajo en una compañía de materiales de construcción, una esposa hermosa, una hija inteligente, una casa de 2 pisos en los suburbios. Entonces Yamilet, mi esposa de 12 años, decidió que amaba más a su instructor de CrossFit que a nuestro matrimonio. Los papeles del divorcio llegaron un martes. Para el viernes, yo estaba empacando cajas. Para el mes siguiente, las estaba repartiendo por $12 la hora. Más propinas que nunca llegaban. Es increíble qué tan rápido puedes caer de la gracia cuando el sistema legal decide que tú eres quien debe pagar por un matrimonio que no destruiste. Pero esta historia no es sobre mi divorcio. Es sobre la mañana del 15 de octubre, cuando toqué la puerta de una mansión y descubrí que mi abuelo había guardado un secreto que hubiera cambiado toda la historia de nuestra familia. El hombre que abrió esa puerta era don Esteban Castillo, 89 años, usando un cardigan de cachemira que probablemente costaba más que mi renta mensual. Me miró la cara y sus rodillas casi cedieron. «Tú eres un Morales, ¿verdad?», dijo, con la voz quebrándose como vidrio. Cuando confirmé mi nombre, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. Este completo desconocido, este hombre rico en su mansión, estaba llorando al verme. No por algo que yo hubiera hecho, sino porque me parecía exactamente a mi abuelo, Rafael Morales, un hombre que había estado muerto por 16 años. Lo que pasó después revelaría por qué mi familia había vivido de cheque en cheque por 3 generaciones cuando deberíamos haber sido millonarios. Explicaría por qué mi abuelo, un veterano condecorado de la guerra de Vietnam, nunca hablaba de su servicio excepto cuando el ron aflojaba su lengua. Y me enseñaría que algunos hombres son demasiado orgullosos para aceptar recompensas por hacer lo que creen que es simplemente correcto. Don Esteban Castillo había estado buscando a mi familia por 70 años. Investigadores privados, récords militares, bases de datos genealógicas, todo lo que el dinero podía comprar. Había estado tratando de pagar una deuda que mi abuelo se negaba a reconocer que siquiera existía. Una deuda que comenzó en una colina en Vietnam, donde mi abuelo cargó a un soldado herido de 19 años por 2 millas bajo fuego enemigo, recibiendo 3 balas en el proceso, sin considerar ni una sola vez dejarlo atrás. Esa mañana de octubre comenzó como cualquier otro día de reparto. Mi alarma sonó a las 5:30 en mi apartamento pequeño, arriba del garaje de mi tío Reinaldo. Me duché en el baño con las baldosas agrietadas, hice un cafecito instantáneo porque ya no podía costear el bueno, y me puse mi uniforme de reparto que todavía olía al sudor de ayer, sin importar cuántas veces lo lavara. Mi hija, Mariela, había llamado la noche anterior desde la casa de su madre, preguntando si podía ir a su obra de teatro en la escuela. Tuve que decirle que estaba trabajando otra vez. Las primeras 20 entregas de la mañana fueron rutina. Paquetes pequeños a casas suburbanas. Firmas colectadas, sonrisas falsas intercambiadas.
Entonces llegué al vecindario de Coral Gables, donde las casas se hacían más grandes y mi autocompasión empeoraba. Cada mansión era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que probablemente nunca tendría otra vez. El GPS me dirigió por calles con nombres de condados ingleses: Devonshire, Canterbury, Willowrest. La gente rica siempre nombra sus calles por lugares que nunca visitarán de verdad. La propiedad de los Castillo estaba en el 1847 de Willowcrest Drive, detrás de portones de hierro que probablemente costaban más que mi salario anual anterior. El paquete en mis manos era pequeño. Tal vez un libro dirigido a Esteban Castillo. Nada especial, excepto por el destino que estaba a punto de entregar, junto con lo que fuera que estuviera dentro de ese envoltorio marrón. Presioné el botón del intercomunicador, me anuncié como repartidor y vi esos portones de hierro abrirse como si me estuvieran dando la bienvenida a un mundo diferente. La entrada serpenteaba por jardines que lucían profesionalmente, mantenidos por gente que sabía los nombres en latín de cada flor. La casa en sí no era simplemente grande. Era arquitectónicamente perfecta. Todo líneas limpias y ventanas altas que atrapaban el sol de la mañana como prismas. Parado en esa puerta principal, no tenía idea de que estaba a punto de conocer al hombre cuya vida estaba entrelazada con el destino de mi familia. No tenía idea de que el acto más heroico de mi abuelo tenía un precio que él se había negado a cobrar. Yo era simplemente Darnell Morales, repartidor, tratando de sobrevivir otro turno. Entonces don Esteban Castillo abrió su puerta y todo cambió. La vida después del divorcio se siente como empezar desde cero. Hace 6 meses pasé de ser gerente regional en una compañía de materiales de construcción a repartir paquetes por $12 la hora. El divorcio se llevó todo. La casa, la mayoría de mis ahorros, hasta mi confianza. Mi ex esposa, Yamilet, obtuvo la custodia de nuestra hija, Mariela, y yo la veo cada 2 fines de semana en mi apartamento apretado arriba del garaje de mi tío Reinaldo. La caída de la comodidad de clase media a apenas sobrevivir pasó tan rápido que todavía no se siente real. Un día estaba aprobando órdenes de compra de envíos de madera por $100,000. Al siguiente estaba usando un uniforme marrón y escaneando códigos de barra. Los abogados habían sido quirúrgicos en su destrucción de mi vida financiera. Yamilet se quedó con la casa porque Mariela necesitaba estabilidad. Ella recibió pensión alimenticia porque había sacrificado su carrera para criar a nuestra hija. Aunque había trabajado medio tiempo en un estudio de yoga por elección, no por necesidad. Yo obtuve el privilegio de pagar por todo mientras vivía en un espacio tan pequeño que podía tocar ambas paredes de mi habitación al mismo tiempo. Mi tío Reinaldo me había ofrecido el apartamento por lástima. Él tenía un taller mecánico y vivía en la casa principal con su esposa Darlene y sus 2 hijos. «Solo hasta que te pongas de pie», había dicho. Pero ambos sabíamos que esos pies no encontrarían tierra sólida pronto. La compañía de materiales de construcción había eliminado mi posición 2 semanas después de que se finalizó el divorcio. Lo llamaron reestructuración, pero yo sabía mejor. Nadie quiere un gerente regional que se está ahogando en problemas personales. Cada mañana cargaba mi camioneta de reparto, pensando en cómo reaccionaría mi abuelo Rafael si me viera ahora. Él me crió después de que mis padres murieran en un accidente de auto, cuando yo tenía 8 años. Mi madre, Beatriz, y mi padre, Douglas, estaban manejando a casa de su cena de aniversario, cuando un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo. Una llamada telefónica
y mi mundo entero colapsó. Pero el abuelo estaba ahí, sólido como roble, listo para recibir a un niño asustado que acababa de convertirse en huérfano. Los Morales no nos rendimos, solía decir, sus manos curtidas agarrando mis hombros. Podemos doblarnos, pero no nos rompemos. Vivió por esas palabras. Rafael Morales había trabajado 40 años en los patios del ferrocarril, nunca faltando un turno, nunca quejándose de la artritis que retorcía sus dedos, o del dolor de espalda que lo hacía gemir cuando pensaba que nadie lo veía. Me crió en una casa de 2 habitaciones en el lado sur de la ciudad, donde la pintura se pelaba y los pisos crujían. Pero siempre había comida en la mesa y amor en las paredes. Murió cuando yo tenía 22 años, justo después de que me gradué de la universidad, el primer Morales en obtener un título. El cáncer se lo llevó rápido, 6 semanas desde el diagnóstico hasta el funeral. Dejó atrás nada más que sus viejas medallas de guerra en una caja de zapatos y a historias sobre Vietnam que solo contaba después de algunos tragos de ron. Incluso entonces, las historias eran vagas, más sobre el calor y la comida que sobre cualquier combate real. La guerra no es como las películas, Darnell, dijo una vez, mirando algo que yo no podía ver. Los héroes no se sienten como héroes. Solo se sienten afortunados de volver a casa. La mañana del 15 de octubre comenzó como cualquier otra. Tenía 43 paquetes que entregar, la mayoría al rico vecindario de Coral Gables, donde las casas parecen más museos que hogares. Cada tarjeta de ruta se organizaba en orden de eficiencia, no porque la compañía se preocupara por mi tiempo, sino porque rastreaban cada minuto, cada milla, cada centavo de gasolina. Solía evitar los vecindarios ricos. Ver cómo vivía la otra mitad solo me recordaba todo lo que había perdido. Los socios del bufete de abogados de Yamilet vivían en Coral Gables. También el cirujano ortopédico con quien ella salió antes que conmigo. El que su madre todavía insistía que era el que se le escapó. Pero esa mañana no tuve opción. La computadora generaba las rutas y los conductores que se desviaban recibían reportes. Otro día en el paraíso, murmuré para mí mismo, revisando la dirección de la entrega 38. 1847 Willowrest Drive, la propiedad Castillo. El nombre no significaba nada para mí entonces, solo otra familia rica y otra casa grande, probablemente ordenando algo caro e innecesario mientras yo luchaba por pagar la renta. Agarré el paquete, pequeño y ligero, tal vez un libro o documentos, y me dirigí a la camioneta. El sol de la mañana ya estaba caliente. Octubre en nuestro estado, siendo más como un verano extendido que otoño real. Mi uniforme se pegaba a mi espalda mientras manejaba por vecindarios que se volvían progresivamente más ricos. Las casas creciendo más grandes y los jardines más perfectos con cada vuelta. Para cuando llegué a Coral Gables, sentía como si hubiera viajado a un país diferente, uno donde la gente se preocupaba por portafolios de acciones en lugar de cuentas del supermercado. La mansión Castillo se levantaba detrás de portones de hierro que se abrieron automáticamente cuando presioné el intercomunicador. La entrada sola era más larga que todo mi edificio de apartamentos. Mientras caminaba por los escalones de mármol con el paquete pequeño, noté que mis manos estaban sucias de cargar cajas toda la mañana. Las limpié en mis pantalones de uniforme, sintiéndome fuera de lugar. La puerta principal era de caoba sólida con accesorios de latón que brillaban como oro. Toqué el timbre y lo escuché hacer eco adentro, un repique melodioso que probablemente costaba más que mi salario mensual.
Mientras esperaba, miré alrededor a los setos perfectamente cuidados, la fuente con agua cayendo en cascada por lágrimas de mármol, el garaje que podía caber 6 carros. Este era el tipo de riqueza que te hacía enojar si pensabas en ello demasiado tiempo. Así que traté de no pensar para nada. Cuando la puerta se abrió, esperaba una empleada doméstica o mayordomo. En cambio, un hombre anciano contestó, vestido con un cardigan caro sobre una camisa blanca impecable. Sus ojos azules inmediatamente se fijaron en mi cara, y todo su cuerpo se puso rígido. El color se drenó de su rostro, como si alguien hubiera jalado un tapón. «Buenos días, señor. Paquete para Esteban Castillo». Su voz salió como un susurro. «Dios mío, tú eres un Morales, ¿verdad?» «Sí, señor. Darnell Morales». «¿Cómo supo eso?» Sus manos comenzaron a temblar violentamente. No el temblor suave de la edad, sino sacudidas de cuerpo completo como si hubiera agarrado un cable eléctrico. Las lágrimas corrieron por su cara, atrapándose en las líneas profundas alrededor de sus ojos. «Te pareces exactamente a él, exactamente como Rafael. ¿Tú conociste a mi abuelo?» «Conocerlo, hijo. Tu abuelo me salvó la vida en Vietnam. 3 de diciembre de 1967. Colina 881 cerca de Qué Sang». El paquete se resbaló de mis manos y golpeó el escalón de mármol con un golpe suave. Nadie fuera de nuestra familia hablaba del servicio de mi abuelo. Había ganado una estrella de bronce. Pero eso era todo lo que sabía. La medalla estaba en una caja de seguridad en el First National Bank, porque no podía seguir pagando renta por una unidad de almacenamiento para sus cosas. «Señor Castillo, creo que puede haber alguna confusión». «No hay confusión. Tienes sus ojos, su mandíbula, hasta la forma en que te paras, favoreciendo ligeramente tu pie izquierdo, hombros hacia atrás, pero no rígido. Porte militar sin el servicio militar». ¿Tengo razón? Tenía razón. El abuelo me había enseñado a pararme así. Dijo que hacía que un hombre se viera confiado incluso cuando no lo estaba. Pero ¿cómo podía este desconocido ver todo eso en los 30 segundos desde que abrió su puerta? «Por favor, tienes que entrar. He estado buscando a tu familia por 70 años. Contraté investigadores privados. Revisé récords militares. Todo. Rafael Morales desapareció después de la guerra como si nunca hubiera existido. Señor Castillo, estoy en el reloj. No puedo simplemente entrar. Nos rastrean por GPS. Si me quedo en un lugar demasiado tiempo, me marcan. Llamaré a tu supervisor. Le diré que hubo una emergencia médica. Por favor, hijo, tengo 89 años. Puede que no tenga otra oportunidad». ¿Otra oportunidad para qué? Para pagar una deuda que me ha atormentado toda mi vida. Para cumplir una promesa que hice en una colina congelada cuando estaba seguro de que iba a morir. Miré a este hombre, este desconocido que conocía el nombre de mi abuelo, que podía ver a Rafael Morales en mi cara desde el otro lado de una puerta. Sus lágrimas eran reales. La desesperación en su voz era real. Y algo en mis entrañas me dijo que lo que fuera que tuviera que decir importaría más que cualquier horario de entrega. Podría perder mi trabajo. «Me aseguraré de que no lo hagas».
Poseo acciones en tu compañía de repartos. Comencé a comprarlas hace 20 años, cuando pensé que podría ayudarme a encontrar a la familia de Rafael. Poseo acciones en muchas compañías. Siempre buscando, siempre esperando que alguien llamado Morales apareciera en una base de datos de empleados. ¿Compró acciones en compañías solo para encontrar a mi abuelo? Hubiera comprado compañías enteras si pensara que ayudaría. Todavía no entiendes, pero lo harás. Tu abuelo no solo me salvó la vida, salvó todo en lo que me convertiría, cada hijo que tendría, cada cosa buena que haría. ¿Cómo pagas eso? ¿Cómo encuentras a un hombre que no quiere ser encontrado? Mi teléfono vibró con un recordatorio automatizado sobre mi horario de entrega. 17 paquetes más que entregar antes del mediodía. El algoritmo no contaba con que el destino apareciera en una puerta principal en Coral Gables. No calculaba el momento en que tu pasado alcanza tu presente en la forma de un hombre de 89 años que había estado buscando a tu familia más tiempo del que tú habías estado vivo. Cuando la puerta se abrió, esperaba una empleada doméstica o mayordomo. En cambio, un hombre anciano contestó, vestido con un cardigan caro, sobre una camisa blanca impecable. Sus ojos azules inmediatamente se fijaron en mi cara, y todo su cuerpo se puso rígido. El color se drenó de su rostro, como si alguien hubiera jalado un tapón. Buenos días, señor. Paquete para Esteban Castillo. Su voz salió como un susurro. Dios mío, tú eres un Morales, ¿verdad? Sí, señor. Darnell Morales. ¿Cómo supo eso? Sus manos comenzaron a temblar violentamente. No el temblor suave de la edad, sino sacudidas de cuerpo completo, como si hubiera agarrado un cable eléctrico. Las lágrimas corrieron por su cara, atrapándose en las líneas profundas alrededor de sus ojos. Te pareces exactamente a él, exactamente como Rafael. ¿Tú conociste a mi abuelo? Conocerlo, hijo. Tu abuelo me salvó la vida en Vietnam. 3 de diciembre de 1967. Colina 881 cerca de Khe Sanh. El paquete se resbaló de mis manos y golpeó el escalón de mármol con un golpe suave. Nadie fuera de nuestra familia hablaba del servicio de mi abuelo. Había ganado una estrella de bronce, pero eso era todo lo que sabía. La medalla estaba en una caja de seguridad en el First National Bank, porque no podía seguir pagando renta por una unidad de almacenamiento para sus cosas. Señor Castillo, creo que puede haber alguna confusión. No hay confusión. Tienes sus ojos, su mandíbula, hasta la forma en que te paras, favoreciendo ligeramente tu pie izquierdo, hombros hacia atrás, pero no rígido. Porte militar sin el servicio militar. ¿Tengo razón? Tenía razón. El abuelo me había enseñado a pararme así. Dijo que hacía que un hombre se viera confiado incluso cuando no lo estaba. Pero ¿cómo podía este desconocido ver todo eso en los 30 segundos desde que abrió su puerta? Por favor, tienes que entrar. He estado buscando a tu familia por 70 años. Contraté investigadores privados, revisé récords militares, todo. Rafael Morales desapareció después de la guerra como si nunca hubiera existido. Señor Castillo, estoy en el reloj. No puedo simplemente entrar. Nos rastrean por GPS. Si me quedo en un lugar demasiado tiempo, me marcan. Llamaré a tu supervisor. Le diré que hubo una emergencia médica. Por favor, hijo. Tengo 89 años. Puede que no tenga otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para qué? Para pagar una deuda
que me ha atormentado toda mi vida, para cumplir una promesa que hice en una colina congelada cuando estaba seguro de que iba a morir. Miré a este hombre, este desconocido que conocía el nombre de mi abuelo, que podía ver a Rafael Morales en mi cara desde el otro lado de una puerta. Sus lágrimas eran reales. La desesperación en su voz era real. Y algo en mis entrañas me dijo que lo que fuera que tuviera que decir importaría más que cualquier horario de entrega. Podría perder mi trabajo. Me aseguraré de que no lo hagas. Poseo acciones en tu compañía de repartos. Comencé a comprarlas hace 20 años cuando pensé que podría ayudarme a encontrar a la familia de Rafael. Poseo acciones en muchas compañías. Siempre buscando. Siempre esperando que alguien llamado Morales apareciera en una base de datos de empleados. ¿Compró acciones en compañías solo para encontrar a mi abuelo? Hubiera comprado compañías enteras si pensara que ayudaría. Todavía no entiendes, pero lo harás. Tu abuelo no solo me salvó la vida, salvó todo en lo que me convertiría, cada hijo que tendría, cada cosa buena que haría. ¿Cómo pagas eso? ¿Cómo encuentras a un hombre que no quiere ser encontrado? Mi teléfono vibró con un recordatorio automatizado sobre mi horario de entrega. 17 paquetes más que entregar antes del mediodía. El algoritmo no contaba con que el destino apareciera en una puerta principal en Coral Gables. No calculaba el momento en que tu pasado alcanza tu presente en la forma de un hombre de 89 años que había estado buscando a tu familia más tiempo del que tú habías estado vivo. Me entregó el sobre, su peso más pesado que su tamaño sugería. ¿Qué lo hizo seguir buscando todo este tiempo? Porque llegué a vivir, hijo. Llegué a volver a casa, ir a la universidad, conocer a mi esposa, tener 3 hijos, construir un negocio, ver a mis nietos crecer. 70 años de vida que no hubiera tenido si tu abuelo me hubiera dejado en esa colina. ¿Cómo te rindes en pagar eso? Don Esteban me entregó el sobre con ambas manos, como si estuviera pasando algo sagrado. Mis manos temblaban mientras rompía el sello de cera de 70 años. Se agrietó y cayó en pedazos. Fragmentos rojo oscuro aterrizando en la alfombra persa. Adentro había un documento de Castillo Pharmaceuticals y First National Bank de Boston. El papel grueso y oficial con texto mecanografiado que se había desvanecido, pero todavía era legible. Léelo en voz alta, dijo don Esteban suavemente, inclinándose hacia adelante en su silla. Aclaré mi garganta y comencé. Este fideicomiso establecido el 15 de enero de 1968 en gratitud por el heroísmo del sargento Rafael Morales, al salvar a Esteban James Castillo III. Será mantenido a perpetuidad hasta ser reclamado por Rafael Morales o sus descendientes directos. Depósito inicial, $10,000. Miré a don Esteban. $10,000 era mucho dinero en 1968. Él sonrió. La primera sonrisa real que había visto de él. Sigue leyendo. Con interés compuesto garantizado al 8% anualmente, sin reclamar y acumulando. El papel temblaba en mis manos. Sabía lo suficiente sobre interés compuesto para entender lo que esto significaba, pero mi cerebro se negaba a hacer las matemáticas. Era demasiado grande, demasiado imposible. 70 años, susurré. 70 años de interés compuesto. ¿Sabes a cuánto llega eso?
preguntó don Esteban. Saqué mi teléfono con dedos torpes, abriendo la aplicación de calculadora. $10.000, 8% de interés, 70 años. El número que apareció en la pantalla no se veía real. 2.1 millones, dije, mi voz apenas audible. 2.400.000 y pico, corrigió don Esteban. Tu abuelo nunca supo de lo que se alejó. Era demasiado orgulloso para aceptar lo que llamaba caridad. Pero esto no es caridad, hijo. Esto es una deuda de honor. No puedo aceptar esto. Ni siquiera me conoce. Podría ser cualquiera afirmando ser el nieto de Rafael. Don Esteban se rió. Un sonido en algún lugar entre alegría y alivio. ¿Podrías mirarte en ese espejo detrás de ti? Me volví para ver un espejo antiguo en un marco dorado. Mi reflejo me miraba de vuelta, pero por un momento vi la cara de mi abuelo. La misma mandíbula fuerte, los mismos ojos profundos, la misma nariz que había sido rota en una pelea de bar antes de la guerra y nunca se acomodó del todo bien. Además, continuó don Esteban sacando otro documento, ya hice que mis abogados verificaran todo. Tu certificado de nacimiento, el certificado de defunción de tu padre Douglas, los récords militares de Rafael, todo está aquí. Tú eres el heredero legítimo de este fideicomiso. Esto no puede ser real. Cosas como estas no le pasan a gente como yo. ¿Gente como tú? ¿Te refieres a buena gente que ha tenido mala suerte? Gente trabajadora que ha luchado toda su vida porque su abuelo era demasiado orgulloso para aceptar una recompensa. Eso es exactamente a quién debería pasarle esto. Don Esteban sacó otro documento de la carpeta. ¿Hay más? Mi padre también compró una póliza de seguro de vida sobre sí mismo, con Rafael como beneficiario. Cuando mi padre falleció en 1987 y no pudimos encontrar a Rafael, entró en otro fideicomiso. Ese ha estado creciendo por 38 años. ¿Cuánto? Pregunté, aunque no estaba seguro de poder manejar otro shock. $800.000, más o menos. Así que en total, estás viendo cerca de 3 millones. Mis rodillas cedieron. Me senté duro en la silla de cuero, mi uniforme de reparto de repente sintiéndose como si me estuviera asfixiando. 3 millones de dólares. Yo ganaba 30.000 al año repartiendo paquetes. 3 millones eran 100 años de trabajo. Era la universidad de Mariela pagada. Era una casa propia. Era libertad del peso aplastante del miedo financiero que había sido mi compañero constante desde el divorcio. ¿Por qué? Pregunté, mirando a don Esteban. ¿Por qué seguir buscando todos estos años? Podría simplemente haberlo dejado ir. Déjame mostrarte algo, dijo, caminando a su escritorio. Abrió un cajón y sacó una fotografía, blanco y negro, gastada en las esquinas. Esta es mi familia. Mi esposa Margaret, quien falleció hace 5 años. Mi ahijo James, mis hijas Patricia y Carol, 7 nietos, 2 bisnietos con otro en camino. Colocó la foto en mis manos. Todos estaban sonriendo, reunidos alrededor de un árbol de Navidad. El tipo de foto familiar que llena una pared entera. Ninguno de ellos existiría si tu abuelo me hubiera dejado en esa colina. Cada cumpleaños, cada graduación, cada boda, cada momento de alegría y amor y vida, se lo debo a Rafael Morales. El dinero sentado en esos fideicomisos
Eso no es nada comparado con lo que él me dio. Pero es todo lo que tengo para ofrecer. Él nunca dijo nada. Nunca te mencionó. Nunca mencionó el dinero. Eso es porque era un héroe, hijo. Los héroes reales no hablan de lo que han hecho. Solo lo cargan silenciosamente y siguen adelante. 3 horas después, estaba sentado en mi camioneta de reparto fuera de la mansión Castillo, sosteniendo documentos bancarios verificados por casi $3 millones. Don Esteban había llamado a sus abogados allí mismo en el estudio, y habían llegado dentro de 1 hora con todo el papeleo listo. Todo era legítimo. El dinero sería transferido dentro de 5 días hábiles. Había firmado tantos documentos que me calambraba la mano, cada firma haciéndolo más real, más imposible de negar. Don Esteban me había caminado hasta la puerta, moviéndose lentamente pero con propósito. Tu abuelo me dio 70 años más de vida, dijo, agarrando mi hombro con fuerza sorprendente. Construí un imperio farmacéutico, tuve 3 hijos, 7 nietos. Nada de eso existiría sin Rafael Morales. Este dinero no es un regalo, Darnell. Es una deuda finalmente pagada. ¿Por qué nunca nos contó sobre esto, sobre usted? Así era Rafael. Nunca se vio a sí mismo como un héroe. Para él, solo estaba haciendo lo que había que hacer. Lo conocí una vez después de la guerra. Lo rastreé en 1968 a una fábrica en Ohio donde estaba trabajando. Traté de darle el dinero entonces. Traté de explicarle lo que significaba. ¿Sabes qué me dijo? Negué con la cabeza. Dijo, chico, que tú vivas tu vida es pago suficiente. Vete a casa con tu familia y olvídate de Vietnam. Entonces se alejó de $10,000 como si no fuera nada. Esa noche llamé a mi tío Reinaldo y le conté todo. Al principio pensó que estaba bromeando. Luego pensó que me habían estafado. Cuando le envié fotos de los documentos, se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que la llamada se había caído. Papá nunca dijo una palabra. Finalmente dijo Reinaldo con voz ahogada. Y podía escucharlo llorando. Crecimos sin nada, Darnell. Mamá trabajó 3 empleos después de que papá se lastimó la espalda en los patios del ferrocarril. Comíamos frijoles y arroz 4 noches a la semana. Él pudo haber reclamado ese dinero en cualquier momento. Era demasiado orgulloso. No, Darnell. Nos estaba enseñando algo, que no haces lo correcto por recompensas. Lo haces porque es lo correcto. Pero desearía que hubiera sido un poco menos orgulloso y un poco más práctico. Mamá murió todavía trabajando, todavía preocupada por las cuentas. 2 semanas después, estaba parado en mi nueva oficina de Morales Materiales de Construcción, un negocio que comencé con parte del dinero del fideicomiso. El resto fue a fondos universitarios para Mariela y los hijos de mi tío Reinaldo. Contraté a 5 empleados en el primer mes, todos veteranos que necesitaban trabajo. En mi escritorio mantuve la estrella de bronce del abuelo en un marco, finalmente entendiendo por qué nunca reclamó la recompensa. Yamilet llamó cuando se enteró de mi fortuna repentina. De repente pensó que deberíamos hablar sobre reconciliación. Le dije que lo único de lo que necesitábamos hablar era del fondo universitario de Mariela, que ahora estaba completamente financiado hasta posgrado si ella lo quería. El silencio de su lado valió más que cualquier discusión. Pero el verdadero cambio no fue el dinero. Fue entender de dónde venía. Cada mañana cuando entraba a mi negocio, pensaba en un soldado de 20 y tantos años cargando a un adolescente herido a través de fuego enemigo.
negándose a soltarlo incluso cuando las balas desgarraban su propio cuerpo. Esa era mi sangre, mi herencia, mi legado. 6 meses después de esa mañana de octubre, don Esteban Castillo falleció pacíficamente mientras dormía. Su hijo James llamó para decirme y para pasar el mensaje final de su padre. Dile a Darnell que finalmente cumplí mi promesa a Rafael. Dile que la deuda está pagada. En el funeral de don Esteban, cientos de personas se reunieron para honrar a un hombre que había construido un imperio, que había donado millones a causas de veteranos, que había pasado 70 años tratando de pagar una deuda que sentía que debía. Pero yo sabía la verdad. La deuda nunca fue suya para pagar. Mi abuelo había dado libremente, sin expectativa, sin siquiera dejar su nombre para reconocimiento. La compañía de repartos todavía tiene rutas que pasan por la mansión Castillo. A veces veo a los conductores caminando por esos escalones de mármol. Y recuerdo el día en que una entrega de paquete cambió todo. No por el dinero, sino porque reveló quién era realmente mi abuelo, y a su vez, en quién yo podía convertirme. Los Morales no nos rendimos. Podemos repartir paquetes por un tiempo, pero estamos cargando más que cajas. Estamos cargando el legado de aquellos que vinieron antes que nosotros, incluso cuando no lo sabemos todavía. Mi abuelo cargó a don Esteban Castillo 2 millas a través del infierno. Don Esteban cargó su gratitud por 70 años. Ahora yo cargo su historia y la responsabilidad de estar a la altura de los ejemplos de ambos. Algunos regalos son demasiado preciosos para ser medidos en dinero. Pero a veces, el dinero es la única forma que queda de decir gracias. Mariela vino a visitarme el fin de semana después de que todo se resolvió. La recogí en la casa de Yamilet y en lugar de llevarla al apartamento apretado arriba del garaje de tío Reinaldo, la llevé a nuestra nueva casa. Una casa de verdad, con un patio donde podía jugar y una habitación solo para ella, con paredes que ella misma podía pintar del color que quisiera. «Papi, ¿esto es nuestro?», preguntó con los ojos bien abiertos, parada en el porche. «Esto es nuestro, mija», le dije, arrodillándome para estar a su altura. «Y hay algo que quiero mostrarte». La llevé adentro, a través de la sala con luz natural y pisos de madera real, no laminado barato, hasta una habitación pequeña que había convertido en algo especial. Las paredes estaban cubiertas con fotos de mi abuelo Rafael. Algunas eran viejas, en blanco y negro, de cuando era joven y estaba en el ejército. Otras eran de cuando yo era niño y él me criaba. En el centro de la habitación, en una repisa de honor, estaba su estrella de bronce bajo vidrio, junto con la carta de don Esteban y copias de los documentos del fideicomiso. «Kushmaanki, ¿quién es él?», preguntó Mariela, señalando una foto de Rafael en su uniforme militar. «Ese es tu bisabuelo, el papá de tu abuelo Douglas. Se llamaba Rafael Morales, y era un héroe de verdad. No del tipo que sale en las películas, sino del tipo que hace lo correcto sin esperar nada a cambio». «¿Por qué nunca lo conocí?». «Porque murió antes de que nacieras, mija. Pero él es la razón por la que tenemos esta casa. Es la razón por la que vas a poder ir a la universidad sin preocuparte por el dinero. Es la razón por la que los Morales nunca nos rendimos». Le conté la historia completa entonces, adaptándola para que una niña de 8 años pudiera entenderla. Le conté sobre la guerra, sobre cómo el abuelo Rafael salvó a un hombre joven, sobre cómo ese hombre pasó toda su vida buscándonos. Le conté sobre el día que toqué una puerta
y un anciano lloró al ver mi cara, porque me parecía a mi abuelo. Mariela escuchó todo con atención, sus ojitos moviéndose entre las fotos y yo. Entonces el bisabuelo Rafael era bueno, preguntó finalmente. El bisabuelo Rafael era el mejor hombre que conocí, mija. Y quiero que siempre recuerdes algo. No importa qué tan difíciles se pongan las cosas. No importa cuánto luchemos o cuánto perdamos. Nosotros somos morales. Y los morales no nos rendimos. Nos doblamos, pero no nos rompemos. Ella, Onkiwa, asintió seriamente. Luego me abrazó fuerte. Te quiero, papi. Yo también te quiero, mi amor, más que a nada en este mundo. Esa noche, después de que Mariela se durmió en su nueva habitación con las paredes que había decidido pintar de color lavanda, me senté en el porche de atrás con un cafecito, del bueno esta vez, no instantáneo, y miré las estrellas. Pensé en mi abuelo, ese hombre callado y trabajador que cargó un peso que yo nunca conocí. Pensé en cómo pudo haber reclamado ese dinero en cualquier momento, cómo pudo habernos dado una vida más fácil, pero eligió no hacerlo. No por terquedad, sino por principio. Y finalmente lo entendí. El dinero no era el regalo. El legado era fue él el regalo. El saber que vengo de un hombre que valoraba hacer lo correcto más que cualquier recompensa, eso valía más que $3 millones. Gracias, abuelo, susurré al cielo nocturno, por enseñarme lo que realmente importa, por mostrarme cómo ser un hombre de verdad. El viento sopló suave, meciendo las hojas de los árboles, y por un momento juré que podía escuchar su voz. Los morales no nos rendimos, mijo. Podemos doblarnos, pero no nos rompemos. Y no lo haría. No importa qué desafíos vinieran, qué obstáculos enfrentara, yo cargaría ese legado con orgullo. Por Rafael, por Mariela, por todos los morales que vendrían después de mí. Porque algunos hombres dejan dinero. Otros dejan algo mucho más valioso. Dejan un ejemplo de cómo vivir con honor, dignidad y amor inquebrantable. Y ese, mi gente, es el tipo de herencia que ningún banco puede guardar y ningún documento puede medir. Al año de haber recibido el fideicomiso, Morales Materiales de Construcción estaba prosperando. Habíamos expandido a 2 ubicaciones y empleábamos a 15 personas, la mayoría veteranos o gente de la comunidad que necesitaban una segunda oportunidad. Cada viernes cerrábamos 1 hora temprano para que todos pudieran estar con sus familias. Cada Navidad dábamos bonos que en realidad significaban algo. ¿Por qué haces esto?, me preguntó mi contador un día. Podrías quedarte con más ganancias si cortaras algunos de estos beneficios. Porque mi abuelo me enseñó que la riqueza real no está en cuánto tienes, sino en cuánto puedes dar, le respondí. Y porque cada persona que trabaja aquí es alguien. Alguien con familia, con sueños, con deudas que pagar. Si puedo hacer su vida un poquito más fácil, ¿por qué no lo haría? Don Esteban había hecho lo mismo. Había usado su fortuna no solo para vivir bien, sino para vivir con propósito. Había donado millones a hospitales de veteranos. Había establecido becas. Había ayudado a innumerables familias como la mía. Ese era el verdadero legado que quería continuar. Yamilet eventualmente dejó de llamar. Encontró a alguien nuevo, otro instructor de algo.
y aparentemente decidió que molestarme ya no valía la pena. Mariela venía a quedarse conmigo más seguido ahora, y veía cómo florecía en la estabilidad que finalmente podía ofrecerle. «Papi, ¿puedo contarte algo?», me dijo una noche mientras cenábamos. «Claro que sí, mija, lo que sea. Estoy orgullosa de ti. Sé que las cosas fueron difíciles después del divorcio, pero mira todo lo que has hecho. El bisabuelo Rafael estaría orgulloso también». Se me llenaron los ojos de lágrimas. A veces los niños saben exactamente qué decir. «Gracias, mi amor. Eso significa más para mí de lo que puedas imaginar». Y así es como termina esta historia. No con un final perfecto donde todo se arregla mágicamente, sino con algo mejor. Con entendimiento. Entendimiento de dónde vengo, de lo que valgo, de lo que realmente importa en esta vida. Mi abuelo Rafael Morales cargó a un hombre a través del fuego. Don Esteban Castillo cargó su gratitud por 7 décadas. Y yo ahora cargo ambas historias, recordándome cada día que el verdadero valor de un hombre no se mide en su cuenta bancaria, sino en las vidas que toca y el legado que deja. Los Morales no nos rendimos. Nunca lo hemos hecho. Nunca lo haremos. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela. Compártela con alguien que necesite recordar que las cosas pueden cambiar, que el legado importa, que hacer lo correcto siempre vale la pena, incluso si toma 70 años ver los resultados. Porque al final del día, todos estamos cargando algo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa carga? Yo elegí honrarla, elegí vivirla, elegí pasarla. Y esa, hermanos y hermanas, es la historia de cómo un paquete, una puerta y un anciano llorando cambiaron mi vida para siempre. Que Dios bendiga a Rafael Morales. Que descanse en paz. Que Dios bendiga a don Esteban Castillo, quien finalmente cumplió su promesa. Y que Dios nos bendiga a todos nosotros, para que vivamos vidas dignas de los que vinieron antes. F.I.N.